Hola, muy buenas a todos y a todas, espero que estén muy bien. Hoy vamos a trabajar con el capítulo 11 de Psicología de la Conducta de José Blecher, que es titulado y lleva el título de Conflictos y Conductas. Antes de nada, no olvides suscribirte, dejar tu like y empezamos. 1. Conflictos. La coexistencia de conductas, motivaciones contradictorias, incompatibles entre sí, configura un conflicto. Aunque originariamente estudiado en el campo de la psicopatología, el concepto se ha ampliado hasta convertirse en un capítulo fundamental de la psicología general, debido, en gran medida, a las investigaciones de Sigmund Freud y la escuela psicoanalítica. El conflicto es consustancial con la vida misma y tanto significa un elemento propulsor en el desarrollo del individuo como puede llegar a constituir una situación patológica. Hay en esto también un pasaje gradual e indiviso entre normalidad y patología, dado por un incremento cuantitativo y un cambio cualitativo de los conflictos. Lo ideal no es la ausencia de conflictos, porque ellos constituyen la contradicción entre la unidad de la conducta y por lo tanto su fermento dialéctico de cambio y transformación. Lo que importa no es adherirse a ideas que son incompatibles con la realidad de los fenómenos, sino estudiarlos tal como son, única manera de dirigirlos. Lo que importa es el destino de los conflictos y la posibilidad de resolverlos o sobrellevarlos. Los primeros estudios de Freud adjudicaban un poder patógeno a situaciones extraordinarias o inhabituales, llamadas situaciones traumáticas, pero últimamente se fue restando valor explicativo a la intervención de estos traumas en la medida en que se reconoció que lo que podía enfermar eran los conflictos habituales de la vida diaria, incluso sin la intervención de factores brutales desencadenantes. Freud sostuvo la hipótesis de un conflicto fundamental entre individuo y la sociedad, en el sentido de que cada ser humano tiene que reprimir pulsiones, instintos o aspiraciones que son prohibidos por la cultura y cuya satisfacción, por lo tanto, le acarrea serias consecuencias. Este conflicto transcurre psicológicamente entre las fuerzas instintivas y la formación o estructura psicológica que representa la coerción social internalizada, funcionando ya como parte del sujeto mismo. Sabemos en la actualidad que tal esquema de conflicto entre tendencias biológicas y normas culturales es demasiado simplista, porque no hay pulsiones biológicas libres o independientes de la organización cultural, y esta última no es un elemento ajeno que está en forma aislada y pura se contrapone con esa organización biológica. Los conflictos psicológicos son el reflejo o la asimilación por parte del sujeto de conflictos que se dan en la estructura cultural. Pero estos últimos tampoco son independientes de los seres humanos ni de la acción colectiva e individual de los mismos. La organización social no es homogénea en el sentido de que sea unívoca y disponga al individuo a un solo tipo de conducta, sino que su propia estructura es contradictoria y conflictiva, pero tampoco se debe derivar de esto otro esquema simplista e ingenuo, que sería que los conflictos psicológicos son simplemente el doble reflejo de los conflictos sociales. Los conflictos están implicados en todos los ámbitos de la cultura, tanto en el psicosocial, sociodinámico e institucional, y en estrechas relaciones entre sí. De esta manera, el conflicto puede ser estudiado en cada individuo, tomado aisladamente como un conflicto interno personal, puede ser estudiado en cuanto al conflicto grupal e institucional, sin que estos estudios sean incompatibles entre sí ni excluyentes, sino que inversamente integran una sola totalidad única. Un estudio completo debe abarcar todos estos ámbitos. El psicoanálisis ha estudiado los conflictos fundamentalmente en el ámbito psicosocial, pero con gran participación del ámbito sociodinámico, tomando la familia como grupo básico o matriz en el que se forma o plasma la personalidad del niño. Estos estudios parciales, en lugar de ubicarse en el contexto correcto que les corresponde, con frecuencia se han inclinado hacia una posición idealista, suponer los conflictos individuales como bases o causas de los conflictos sociales, económicos y políticos. Pero por otro lado, existe el error frecuente de considerar, por ese mero hecho, al solo estudio de los conflictos psicológicos como una posición y un error idealista. 2. Frustración y conflicto. Llamamos frustración
a todas aquellas situaciones en las cuales no se obtiene el objeto necesario para satisfacer necesidades o no se logra el objetivo al cual se aspiraba. En la frustración, el obstáculo a la consecución del objeto puede ser totalmente externo o puede ser interno. En ambos casos conviene hablar de un predominio relativo, ya que en condiciones habituales los obstáculos externos y los internos se condicionan recíprocamente en un círculo vicioso. Inclusive sobre obstáculos reales externos pueden canalizarse o proyectarse obstáculos de carácter psicológico. Con gran frecuencia las frustraciones son consecuencias de situaciones conflictivas, pero el ciclo puede comenzar realmente con una frustración, que a su vez puede generar conflictos. En el primer caso el conflicto es proyectado al mundo externo y resulta más fácil o menos difícil sufrir frustraciones y no conflictos. En el segundo caso no toda frustración genera conflictos. Hay frustraciones crónicas a las cuales el sujeto se somete o adapta sin que aparezcan conflictos, y en otras oportunidades las frustraciones reales no son manejadas como tales, sino con una agudización o actualización de conflictos psicológicos. El grado de tolerancia a la frustración es muy variable y constituye en sí una resultante del desarrollo y la estructura de la personalidad total. Cuanto más madura e integrada la personalidad, menos promoverá psicológicamente frustraciones y podrá enfrentar las frustraciones como tales, sin una desorganización de la personalidad y sin una regresión conflictiva. 3. Tipologías de conflictos. Kurt Lewin ha estudiado 3 tipos de conflictos que llama respectivamente atracción-atracción, atracción-rechazo, rechazo-rechazo. En el conflicto atracción-atracción el sujeto está enfrentado con dos objetos que son atrayentes o que él desea pero son incompatibles entre sí. Es el caso de quien tiene que decidir entre dos carreras que ambas son atractivas o interesantes para él. A este tipo de conflictos corresponde la alternativa del asno de Buridan, quien teniendo dos parvas de heno se muere de hambre por no poder elegir. En el conflicto rechazo-rechazo el sujeto se ve obligado a escoger entre dos objetos o situaciones que son ambas desagradables, peligrosas o rechazantes. Es el dilema de Cardibis y Escila, nombres de un torbellino y escollo del estrecho de Mesina, terror de los navegantes que deseando evitar el uno caían en el otro. Y en el conflicto de atracción-rechazo, el sujeto se enfrenta con tendencias o actitudes contradictorias, dirigidas hacia el mismo objeto. Se diferencia de las dos anteriores en que las tendencias son opuestas y recaen no sobre objetos distintos, sino sobre un mismo objeto. 4. Ambivalencia y divalencia. El conflicto que Kurt Lewin denomina atracción-rechazo es el tipo de conflicto que Bleuler llamó ambivalencia y que consiste en la coincidencia sobre el mismo objeto, al mismo tiempo de actitudes o impulsos o afectos contradictorios. En el caso, por ejemplo, de amar y odiar a una misma persona al mismo tiempo. El conflicto de ambivalencia es un tipo de conflicto que va acompañado de gran tensión y o ansiedad, de una situación de gran inseguridad, porque peligra el objeto que uno quiere por el odio o rechazo que se le tiene al mismo tiempo. Va acompañado de depresión y culpa. Este es el tipo de conflicto y relación objetal que Melanie Klein llamó posición depresiva y a la ansiedad que la acompaña, ansiedad depresiva. Esta última corresponde a lo que habitualmente reconocemos como tristeza. El objeto de ambivalencia es, además, un objeto total. Por otra parte, como siempre en toda conducta interviene una estructura total, participa también de la ambivalencia no solo el objeto, sino fundamentalmente el yo del sujeto. El conflicto ambivalente puede resolverse sobre el plano de una integración que permita aceptar aspectos positivos y negativos al mismo tiempo, tanto en el objeto como en uno mismo. Esto significa una mayor integración del yo, que coincide siempre con un mayor o mejor sentido de realidad. Pero el conflicto ambivalente, la posición depresiva, cuando no resuelto, es el punto de partida de todas las situaciones conflictivas y de las conductas defensivas que tiene que reducir o resolver la tensión o la ansiedad que acompaña el conflicto. Estas últimas actúan todas disociando el conflicto ambivalente en las tendencias o actitudes contrapuestas que lo componen. Se cumple así el pasaje, la regresión, a lo que Pichon-Rivière ha llamado divalencia, división en dos conductas disociadas con dos objetos distintos. Un ejemplo de ello es la situación de conflicto ambivalente en que se quiere y se odia al mismo tiempo. Por ejemplo, a la madre. El paso de la divalencia se cumple cuando, por ejemplo, se retiene el amor a la madre y el odio es totalmente transferido a una hermana.
Se cumple así una disociación esquizoide en la que la relación objetal es ahora con objetos parciales, porque cada uno de los objetos está ligado a una parte del yo del sujeto y a uno solo de los términos parciales del conflicto total ambivalente. La división esquizoide es la conducta defensiva básica y todas las otras conductas defensivas se basan en el manejo o distribución de los términos de esta división esquizoide. Los conflictos que requieren nuestra ayuda en el campo de la psicología clínica son, en muy escasa proporción, de carácter ambivalente y en cambio son, con mucha mayor frecuencia, de carácter divalente, es decir, se quiere asistencia cuando ya no es operante la disociación divalente o bien cuando ella por sí misma crea nuevas dificultades o desadaptaciones o inhibiciones. Cuando operamos terapéuticamente solo entonces y como etapa necesaria reducimos la divalencia al conflicto ambivalente original. 5. Conflictos de áreas y campos. Los conflictos son siempre conductas contradictorias, incompatibles entre sí, pero que pueden ser vividos tanto en forma consciente como inconsciente. En este último caso, el sujeto percibe la tensión o la ansiedad, pero no conoce ni discrimina los términos del conflicto que la producen. Por otra parte, aún en el caso de un conflicto consciente, no se excluye que otra parte del mismo pueda ser inconsciente. Otra alternativa es que la situación conflictiva sea inconsciente, mientras que conscientemente solo tenga una falsa conciencia de la situación real, es decir, que los verdaderos términos del conflicto son desconocidos y conscientemente solo se tiene el de una racionalización o una captación distorsionada. La disociación del conflicto ambivalente implica una separación, una formalización o elementarización de los términos del conflicto, y es divalencia, y esta divalencia es, en realidad, no solo una solución del conflicto, sino solamente una resolución de la tensión que acompañaba el conflicto ambivalente. Para que esta divalencia se mantenga como tal y no reaparezca en la ansiedad o la tensión, tiene que establecerse un control que mantenga una cierta distancia entre ambos términos del conflicto y con ello evite la reaparición de la ambivalencia. Todas las conductas que tienden a mantener la divalencia se estructuran entonces sobre la división esquizoide y son las que estudiaremos como conductas defensivas. El resultado de esta disociación de la conducta es la aparición de manifestaciones contradictorias entre las distintas áreas de la conducta o inclusive en la misma área de una consecuente distancia o disociación entre las mismas. Esto es lo que hemos estudiado en el capítulo 2 como conciencia y contradicción de las áreas de la conducta. A su vez, esta disociación y contradicción de las áreas implica necesariamente una disociación y contradicción de los campos de la conducta. Si los términos de contradicción del conflicto dejan o pierden la posibilidad de ser discriminados, aparece la confusión. Si aún estando discriminados coexisten disociados pero no suficientemente distanciados uno del otro, tenemos la duda o la vacilación, términos que se aplican respectivamente para los casos en que la duda se da entre la área 1 y área 3. Si no están suficientemente disociados y la aparición de una de las conductas trae necesariamente la aparición del otro indeseable, se está en el caso de las inhibiciones, una transacción de ambos términos del conflicto, sea en el caso de fenómenos que pertenecen a lo que Freud llamó psicopatología de la vida cotidiana, o en los síntomas. Una estabilización de la disociación del conflicto implica una disociación estabilizada de las áreas de la conducta o una disociación de una misma área, lo cual constituye una verdadera alienación, una pérdida o limitación de las posibilidades expresivas de la conducta integrada y de la personalidad total. 6. Objeto bueno y objeto malo. Con ningún objeto se puede tener exclusivamente experiencias negativas o, por el contrario, solamente experiencias positivas, y esto implica una fuente de conflictos, en el sentido, por ejemplo, de que una persona que nos gratifica en otros momentos nos frustra. El conflicto reside en que con un mismo objeto recogemos experiencias que están en contradicción entre sí y se promueven sentimientos o actitudes que también están en contradicción. La disociación del objeto total, ambivalente, en dos objetos parciales hace que con uno de ellos se viva solamente la parte gratificante y con la otra únicamente las experiencias frustrantes. Al primero se lo denomina objeto bueno y al segundo objeto malo. Estas denominaciones genéricas fueron introducidas por Melanie Klein y el fenómeno fue estudiado intensamente por su escuela. La división esquizoide, divalencia,
Permite mantener separados y distanciados el objeto bueno del objeto malo, y todas las conductas defensivas tienden a mantener en forma estable esta disociación. Toda experiencia implica necesariamente esta contradicción en la que la unidad de la conducta, y en ello va a residir el conflicto. Freud estudió muy concreta y correctamente las situaciones de conflicto, tal como se dan en la realidad de los seres humanos, pero por no mantener su teoría en el plano de la dialéctica de la conducta, presentó teóricamente estos conflictos como una lucha de fuerzas o instintos o un conflicto entre instancias psicológicas, conflictos por ejemplo entre el yo y el ello, o conflicto entre fuerzas instintivas, biológicas y exigencias culturales. La división del objeto total, ambivalente, en objeto bueno y malo, bivalencia, implica no solamente la división del objeto, sino también una división del yo, del sujeto, y una disociación de la estructura del vínculo que se establece entre cada objeto parcial y respectivamente la parte del yo con la que está relacionada. Objeto bueno y malo califica en síntesis el objeto respectivo de la experiencia buena y mala, gratificante y frustrante. 7. Ansiedad y conflicto. Freud postuló el origen de la angustia en una transformación de la energía sexual, libido, impedida en su descarga, o sea, estancada, situación que se da cuando fracasan las conductas defensivas. Posteriormente, manteniendo la misma hipótesis sobre la génesis de la angustia, postuló que su aparición en pequeña cantidad opera como una señal de alarma que moviliza las conductas defensivas. Melanie Klein ulteriormente emitió la hipótesis de que la angustia era la actuación del instinto de muerte o pulsión de muerte. En ambas teorías se superpone la psicología con la biología e inclusive con las hipótesis biológicas de carácter especulativo que distan de tener una verificación científica. La ansiedad o angustia es un estado de desorganización del organismo, según lo estudiado por Goldstein, y su intensidad puede variar desde un mínimo, que sirve de señal de alarma, hasta un máximo en el pánico. Esta desorganización aparece frente a situaciones de frustración o de conflicto. La angustia no es la causa de la conducta ni de los síntomas, sino uno de los fenómenos que se producen en distintos momentos de la dinámica de la relación objetal. En base a los estudios de Melanie Klein, se ha sistematizado el conocimiento de dos tipos de ansiedad, uno de ellos ligado al conflicto ambivalente, la situación depresiva, y otro denominado la ansiedad depresiva, que es la tristeza. El otro, la ansiedad, que se produce siempre con la disociación divalente, corre riesgo de perderse, o, cuando el objeto malo amenaza al yo, y al objeto bueno a él ligado, es la ansiedad de la posición esquizoparanoide, y se denomina ansiedad paranoide, o sea, miedo. Ambos no son excluyentes, sino coexistentes, y lo que se califica es el predominio de uno sobre el otro. Además, hay una relación dinámica entre uno y otro, tanto como lo hay en la ambivalencia y divalencia. 8. Unidad genética de los conflictos. El conflicto ambivalente, denominado atracción-rechazo por Kurt Lewin, es el conflicto primordial, en el sentido de que todos los demás derivan de él y significan con respecto a él a una cierta defensa, ya que todos los demás conflictos aparecen como consecuencia de una división esquizoide del conflicto ambivalente. Todos los conflictos divalentes, entre los cuales hay que contar también los que Kurt Lewin califica como atracción, atracción y rechazo, rechazo, son defensas frente al conflicto ambivalente, de tal manera que esto tiene no solo importancia desde el punto de vista del conocimiento genético, sino también desde el interés puesto en una resolución terapéutica. Muchos conflictos resultan estar encubriendo un conflicto más básico y por cierto más inquietante. Un ejemplo de ello puede ser el caso del estudiante que se mantiene sin estudiar porque tiene que resolver o decidir entre dos carreras universitarias que le atraen de igual manera. Conflicto atracción-atracción. Esto resulta de un conflicto de carácter defensivo, porque tiene, por ejemplo, atracción y miedo de fracasar en cada una de las dos carreras, con lo cual su conflicto es verdaderamente una ambivalencia que elude con la divalencia que le permite racionalizar su miedo al fracaso. El dilema de una cosa u otra se reduce al problema con cada una de las dos cosas. Lo mismo puede decirse de todos los demás conflictos de tipo divalente, que tienen que ser reducidos al conflicto ambivalente para ser realmente resueltos. 9. Síntesis. Si de copiosísima literatura sobre el tema, con las perspectivas más variadas, se tratara de sintetizar un cierto consenso de los distintos autores, se podría
concluir las siguientes afirmaciones. A. Que el conflicto es una lucha o oposición entre sistemas de energías o de impulsos o de estructuras mentales o de conductas que ocurre en el individuo. B. Que constituye una de las fuentes más importantes de motivaciones. C. Que el resultado de dichos conflictos es una modificación de la conducta, que aparece como un intento de transición o compromiso. En ello subrayaríamos las siguientes observaciones sobre la exposición hecha. A. Que el conflicto es siempre conflicto de conductas, campos y ámbitos, y que no hay un dentro, sino solamente como vivencia y nunca como un espacio en el que operan fuerzas e impulsos. B. La conducta es, a su vez, la resultante de conflictos, lo cual permite el estudio del proceso de la conducta en sí mismo, sin la intervención de entidades mitológicas ajenas a ella misma, con lo cual no se aclaran sino que se complican los problemas. Y C. La conducta, tanto como toda la vida del ser humano, es siempre respuesta y siempre compromiso. Hasta acá el episodio de hoy, espero que te haya gustado. En mi criterio de la lectura que llevo hasta acá, uno de mis capítulos favoritos. No olvides dejar tu like, suscribirte y un comentario. Nos vemos en el próximo video.